¿Cómo acreditar la fecha cierta al demandar la prescripción adquisitiva de una parcela en materia agraria? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. En ese número puedes cotizar una asesoría vía telefónica en caso que tengas algún problema, algún juicio, alguna demanda, desde cualquier parte del país, incluyendo desde el extranjero. Incluso ese número también queda para los colegas que van iniciando. También, si te quieres integrar a un grupo de WhatsApp, puedes mandar un mensaje o llamar. O si te quieres enterar de algún curso, algún diplomado impartido por tu servidor, puedes solicitar información sin compromiso. En Facebook puedes entrar al grupo de Derecho Agrario. Ahí planteas tu asunto, tu problema, y entre todas y todos procuramos ayudarte, orientarte, dar un consejo. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar muchísimos videos relacionados con la justicia agraria, la abogacía agraria, los derechos y obligaciones de integrantes de ejidos y comunidades. Por ejemplo, ¿quieres saber acerca de la prescripción adquisitiva? Así escribe, prescripción adquisitiva, y le agregas al final Ramón Herrera Chela y te va a aparecer el video que trata el tema o que tiene relación con el tema. El tema de hoy, por cierto, aplica para ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, también abarco a la mujer, ambos géneros, personas, todas, todos. Y el tema es: ¿cómo acredito la fecha cierta al demandar la prescripción adquisitiva de una parcela? Permítanme un segundito. De entrada, una noción básica de la prescripción consiste en una demanda que se plantea ante el Tribunal Agrario, mediante cual una persona, sea ejidataria o no, avecindada o posesionaria legalmente reconocida o no, puede adquirir la titularidad de la parcela en cuestión y no necesita de la aprobación del ejido ni el reconocimiento de cierta calidad por parte de la Asamblea. La ley agraria vigente señala en su artículo 48 los requisitos que se deben de reunir. Por cierto, en el canal de YouTube escribe prescripción Ramón Herrera Chela y te van a aparecer varios videos sobre ese tema. Y ahí explico otros requisitos, ahí explico otro enfoque de este tema de la prescripción adquisitiva. Te recomiendo buscarlos y verlos. Hoy únicamente me referiré al requisito de la fecha cierta, que por cierto no lo señala el artículo 48 y ningún otro artículo de la ley agraria. La prescripción adquisitiva, de hecho, tiene su origen, que también le llaman prescripción positiva, tiene su origen en el derecho civil, allá le llaman usucapio. Y pues al modo de sus legisladores la copiaron, pero la copiaron mal. Les faltaron algunos requisitos, entre ellos precisamente, y que son requisitos indispensables, por cierto, el de la fecha cierta. ¿Por qué es importante la fecha cierta? Por cierto, por fecha cierta debemos entender la fecha exacta, el día exacto a partir de cuando se empezó a ejercer la posesión. Pero esa posesión a su vez está condicionada en calidad de titular con un documento que justifique que estaba intentando adquirir la titularidad de esa parcela. Es decir, ejercer actos como si fuera suya ya la parcela, como si fuera el dueño, como luego se dice, o el titular más acorde al derecho agrario. Ya sea que se venga ejerciendo por 5 años de buena fe,
que aquí sí prácticamente es indispensable tener un documento que reúna ciertos requisitos, que te digo, ya lo expliqué en otros videos ahí en el canal. Y dentro de los requisitos está el título o documento que contiene un contrato de enajenación onerosa, un contrato de enajenación gratuita, una cesión gratuita de la parcela o un acta de asamblea donde le reconocen o asignan la parcela en cuestión. Y obviamente ese documento debes tener algún defecto, algún vicio, le faltaron requisitos, y es precisamente por eso la necesidad de mandar la prescripción adquisitiva 5 años después, o el trámite de ese documento quedó a medias. Y por otro lado, pueden demandar la prescripción adquisitiva de mala fe por 10 años de ocupación. Aquí la verdad que se dividen los criterios de los tribunales agrarios. Algunos magistrados o magistradas sostienen que si demandan la prescripción adquisitiva de mala fe por 10 años, no hace falta presentar algún documento que tenga el equivalente a la fe pública o que esté debidamente inscrito en algún registro público. Pero sí hace falta demostrar el origen de esa posesión y también de ahí derivar la fecha cierta. Y por origen es importante acreditarlo, porque de ahí se va a derivar si la intención era adquirir la titularidad de esa parcela. Porque, por ejemplo, un contrato de arrendamiento por 5 años, por 10 años, por 20 años, no tiene como finalidad adquirir la titularidad de la parcela, sino que únicamente la posesión. Esa es la naturaleza de dicho contrato. En cambio, un contrato de enajenación onerosa gratuita que quedó a medias, que quedó defectuoso, que le faltaron requisitos, ese sí tiene la intención de adquirir la titularidad de la parcela. Entonces, por ahí están divididos los criterios. Algunos tribunales sostienen que basta con que demuestres el acto generador de la posesión y que ese documento sea claro en que se pretende adquirir la titularidad y que ese documento tenga una fecha en la que se suscribió, se elaboró, se redactó o se firmó, porque a partir de ahí se entiende que puede empezar a contarse el plazo, el término de los 10 años. La fecha cierta, insisto, es pues la fecha exacta, desde cuándo se debe de contar el tiempo para acumular los 5 años o en su caso los 10 años. Voy a citar algunas jurisprudencias que por ahí han dictado algunas salas de la Corte que tienen que ver con el tema de la fecha cierta. Esa es la jurisprudencia de la segunda sala, la J.207/2004, que en su rubro señala: prescripción adquisitiva en materia agraria. Para su procedencia no se requiere de justo título. Es lo que te decía hace rato. Por justo título, cuando es por 5 años de buena fe, sí se requiere que ese documento tenga fe pública, por ejemplo, de un notario, o que ya esté inscrito en el RAN, pero que no fue posible su trámite o lo abandonaron. Y cuando es de mala fe, a eso se refiere esta jurisprudencia que estoy citando. La ley no exige un justo título para poseer. Estoy citando extractos o resumen de la jurisprudencia. Para transferir derechos, los derechos sobre esa parcela, a través de la prescripción se refiere, pues aún el poseedor de mala fe que entra en posesión sin título alguno o reconoce el poseedor que su documento tiene vicios, aún así puede adquirir la titularidad de los derechos sobre esa parcela por prescripción. Lo anterior no implica que no deba acreditar la causa generadora de la posesión, otro requisito indispensable que he abordado en otros videos. Pues ello es necesario para conocer la calidad con que se ejerce la posesión, es decir, si es originaria o derivada.
y si es de buena o de mala fe, y sobre todo pues la fecha cierta a partir de la cual se empieza a contar el término legal de la prescripción. Como la ley agraria, y ese es comentario de tu servidor, le explico a mis clientes para que me lo entiendan mejor en esta metáfora. La ley agraria actual vigente es como una cobija, pero una cobija ya muy vieja, de 30 años, y está remendada, está parchada, y ya quedó chiquita para tanta necesidad y tantos problemas legales que tenemos y que no existían cuando allá en 1992. Y aparte, nuestros legisladores se trajeron figuras jurídicas del derecho civil, es decir, de la propiedad privada, para impartir justicia agraria en el derecho social. De la propiedad privada agarran prestado el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil, que es donde existe esa figura del usucapio, para intentar adecuarla a la realidad agraria, que se rige por un derecho completamente distinto, es el derecho social. Ahí donde está el derecho agrario, que rige pues para ejidos y comunidades indígenas. Y por cierto, insisto también que fue otro error meter a la comunidad indígena con los ejidos en una misma ley agraria. Su naturaleza es distinta, sus fines son diferentes. Y pues vayamos a otro parche de la Corte, otra jurisprudencia que intenta por ahí remendar esa parte que le hizo falta a la ley agraria. Que por cierto, esa buena voluntad de la Corte no es suficiente, porque aún ellos no son especialistas en el derecho agrario, con todo el respeto que merecen los ministros, ni su servidor, por cierto. La jurisprudencia que publicaron en enero de 1997, la número 15, segunda sala, que está marcada como la J1, es probable que haya sido la primera jurisprudencia que emitieron en materia agraria, desde el 97, al menos en este tema de la prescripción. Prescripción adquisitiva es una institución del derecho civil y no agraria, así de entrada, ¿no? Por lo que el accionante, el que demanda, debe ajustarse a los requisitos previstos en el Código Civil y a la jurisprudencia definida al respecto, obviamente del Poder Judicial de la Federación. Ahí está, pues. Copiamos de lo civil, copiamos hacia lo agrario, y para colmo copiamos mal, pues. Mal en el sentido que le faltaron por definir requisitos. ¿Qué le costaba a los legisladores aventarse unas horas extras más para terminar de definir estos requisitos indispensables que no señala en el artículo 48, la causa generadora de la posesión, la fecha cierta, entre otros que he abordado en los videos que te invito a ver? Y señala en resumen la jurisprudencia en cuestión: para la procedencia del usucapio, así lo dice, se hace necesario la prueba objetiva del origen o la causa generadora de la posesión que se narra en la demanda inicial, como sería la existencia de un determinado acto traslativo de dominio, ya sea verbal o escrito, que consta que aquí lo señala la jurisprudencia, que el acto traslativo de dominio puede ser verbal. Y sí me he enterado que han salido sentencias cuando se demanda la prescripción adquisitiva de mala fe por 10 años, que basta con que se maneje un día exacto, que cuando me toca presentar amparo en contra de eso, digo, pues es imposible que un testigo se acuerde de hace 10 años de un día exacto. La mente humana no guarda esos recuerdos. En fin, cierro paréntesis, que produzca consecuencias de derecho y que legitime al poseedor para que, comportándose u ostentando la posesión de manera objetiva como propietario del inmueble, en este caso de la parcela, sobre la cual ha realizado actos que revelan el dominio o el mandato. Definitivamente es un vocabulario sensibilista, es lo que me refiero, que la Corte, mis respetos, pero pues aquí está tratando de darle forma a la justicia agraria, utilizando un vocabulario 100% del derecho civil.
la precisión y prueba de dicha causa generadora en términos apuntados. Es decir, que hay la obligación de acreditar la causa generadora de la posesión y que de ahí se deriva a su vez la fecha cierta, la fecha exacta, el día exacto, cuando se empezó a ejercer la posesión, que permite establecer si la posesión es en concepto de propietario, con la causa generadora de la posesión, si es derivada o es originaria. Ya quedamos que derivada puede ser de un contrato de arrendamiento, originaria es de que hubo la intención de ceder, enajenar, o como luego se dice, comprar los derechos, la titularidad de esa parcela. Por lo tanto, el momento en que se debe empezar a contar el plazo para la prescripción adquisitiva, cierra esta jurisprudencia. Por cierto, también ahí hay una tesis aislada interesante que plantea la posibilidad de que el instrumento legal que justifica la causa generadora de la posesión y de la que se va a derivar a su vez la fecha exacta, la fecha cierta, puede ser un documento privado. Es decir, que un contrato de enajenación onerosa que firmaron las partes, pero que no cuenta con la ratificación ante un notario público o que no fue debidamente inscrito en la delegación del RAN. Es la tesis aislada número 16. Punto primero, punto A, punto 127 de la 10ª época, publicada en mayo del 2017, que por rubro dice fecha cierta, los documentos privados en materia agraria. Pero advierte, bueno, leo el extracto de esa tesis para lo que nos concierne en esta transmisión. A partir del día en que se incorpore o inscriba en algún registro público el contrato, por ejemplo, desde que se presente ante un funcionario, en este caso ante el RAN, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, vaya variación, ¿no? Para que el cumplimiento de esa condición, que tiene como finalidad otorgar eficacia para probar la fecha cierta, la fecha exacta. En pocas palabras, dice que si se celebró un contrato entre particulares, por lo menos ese contrato o debe estar inscrito en el RAN o debe estar ratificado ante notario público, o si falleció uno de los firmantes, así lo señala. Porque de otro modo no se podría determinar la fecha cierta con documentos privados, pues no dan certeza jurídica para evitar actos fraudulentos o dolosos, como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento privado asentaran un dato falso, es decir, que pudo haber ocurrido antes o después la falsificación de ese documento. En pocas palabras, la tesis dice, pues sí, un documento privado puede servir para acreditar la fecha cierta, desde luego que se refiere a la prescripción de 5 años de buena fe, que es ahí donde son más estrictos. Nada más advierte, hay que tener cuidado con que no hayan falsificado ese documento para intentar reunir el requisito de la causa generadora y la fecha cierta. Para lo que es la prescripción de 10 años de mala fe, un documento privado sí lo admite la mayoría para justificar esos dos últimos requisitos. Así que a manera de conclusiones y advertencia, fecha cierta, están solo uno de los elementos indispensables en la prescripción adquisitiva de parcelas, que por cierto, no todas las parcelas con certificados parcelarios o delimitadas y asignadas en lo individual pueden prescribir. No todas. Por ejemplo, la parcela de la mujer, de la juventud, de escolar, no prescriben. Las parcelas que no están asignadas no prescriben. Las parcelas económicas no prescriben. Las parcelas de hecho no prescriben. Pues nuestra legislación, insisto en el punto, nació incompleta y fue rebasada en los 30 años pues por la realidad, y ahora pues no alcanza esa legislación a cobijar nuevos problemas, necesidades actuales que no existían allá en 1892, y la verdad no hay para cuando pueda haber una ley agraria completa.
que atienda los problemas modernos, y no hay voluntad por parte de los legisladores, menos del poder ejecutivo, del gobierno. No hay iniciativas por aquellos lados, y pues los platos rotos mientras tanto los van a seguir pagando los de siempre, los campesinos, los ejidatarios, la clase vulnerable, y pues también de paso las abogadas y los abogados por ser omisos ante esta responsabilidad que de alguna manera compartimos. Es uno de los motivos también por el cual imparto a veces cursos. Este tema es un motivo de un curso, la prescripción adquisitiva en materia agraria, donde se abordan precisamente esos temas para disminuir las demandas incompletas, incorrectas, o que le faltó ser más clara. Si te interesa saber qué curso está, si está disponible de prescripción adquisitiva, pues envía un mensaje o llama al 6691 1370 43. 6691 1370 43. Dalo por hecho que el costo del curso es simbólico en comparación con lo que vale una parcela que va a ser motivo de prescripción. Y más vale que estés bien informado o lo suficientemente documentado al momento de redactar la demanda, o si te va a tocar defender al demandado, a quien va a convenir, con mayor razón debes de conocer los requisitos indispensables de la prescripción adquisitiva en materia agraria. O así las cosas, nos vemos en el siguiente video de la serie.